Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy estamos en un programa dedicado a las denuncias que nos están llegando a esta dirección de mail. Pudimos constatar unos hechos, dos relatos bastante interesantes que fueron luego muy publicitados en su momento y tuvieron mucho eco. Esta noche nos está acompañando el doctor Derlis Céspedes. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctor Ricardo, a la audiencia. Gracias por la oportunidad. No, por favor, doctor, un gusto tenerte. El doctor Derlis nos va a estar hablando de un posible caso de prevaricato a favor de la Conmebol. Mi querido doctor, si nos puedes explicar, por favor, desde el inicio para toda nuestra audiencia, como para estar todos en autos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo represento a una firma inglesa que se llama Libertad Property Limited, que había firmado en el año 2000 un acuerdo de patrocinio de la Copa Libertadores de América con la Conmebol. En virtud de este contrato, mi cliente le pagaba a la Conmebol una suma de dinero que con el tiempo se fue acrecentando. ¿De qué año estamos hablando, doctor? Estamos hablando de marzo del año 2000, luego hubieron 3 o 4 adendas, la última de ellas firmada en el año 2012, cuando estaba al frente el uruguayo Eugenio Figueredo, en donde se establecieron un nuevo periodo de tiempo del 2013 al 2017 y un nuevo monto. O sea que se establece una relación laboral desde el año 2000. Desde el año 2000, Okay. Que de manera ininterrumpida se ha venido causando, ¿verdad? En donde ambas partes siempre cumplieron con el contrato, hasta que asume la titularidad el señor Alejandro Domínguez, y en el año 2016, en enero del 2016, cuando estaba todavía en vigencia el contrato. El contrato último tenía vigencia hasta el año 2017, es decir, nosotros con nuestros patrocinadores teníamos que marcar presencia en cada partido que se jugara en la Copa Libertadores de América. ¿Quiénes eran esos patrocinadores, doctor? Y son Toyota, Cubiertas Bridgestone, Banco Santander, Cerveza Amstel, DHL y Gatorade. Esas 6 empresas patrocinadoras conocidas mundialmente. Conocidas mundialmente, y que mi cliente, esta firma inglesa y otra firma chilena, denominada Libertad Marketing Deportivo Limitada, fueron quienes llegaron a esos acuerdos con estos patrocinadores para patrocinar la Copa Libertadores. O sea que el contrato sería, a ver si lo entendí bien, Sí. sería tu empresa conseguía estas marcas de renombre internacional Sí. para poder costear la Libertadores o sponsorear, no Así sé cuál es. sería la palabra correcta. Sí, sponsorear la Ok. Copa Libertadores. Y estuvieron siempre del año 2000 a hoy. Hasta el 2016 en realidad. Hasta el 2016. Se cumplió. Ok. En el año 2017, ni bien cobró la Conmebol lo que correspondía al año 2016, que era la suma de $10 millones, un mes después, un poco más quizás, la Conmebol contrata los servicios de un buffet en los Estados Unidos y demanda a uno de mis clientes. Y Ok, nosotros... cobra $10 millones en el 2016 de esta empresa inglesa. Sí. Y luego los demanda. Y luego nos demanda. Ok. Esa demanda nosotros ganamos en Nueva York. Fue desestimada la demanda de la Conmebol. Pero esa demanda fue utilizada por la Conmebol para notificarles a cada una de estas empresas patrocinadoras que estaban patrocinando la Copa que había un entredicho entre la Conmebol y mi cliente, pero que los acuerdos que mi cliente había suscrito con los patrocinadores, ellos iban a respetar. Es decir, nos sacaron del juego y ellos se quedaron con todos los patrocinadores. Y a raíz de ello es que nosotros presentamos la demanda por daños y perjuicios, porque ese año 2017 no pudimos cobrar $28.500.000. O sea que ellos mantienen su relación de sponsor con Bridgestone, con Toyota, con todo, y la parte a ustedes que fueron los que trajeron el cliente en su momento en el 2000. Así es. Así mismo. Ok. Bueno, entonces presentamos la demanda nosotros y la Conmebol contesta la demanda. Digo nosotros en plural porque esta empresa constituida en territorio británico cedió en virtud del contrato. Yo traje el contrato original, este es el contrato original. Ok. En virtud de este contrato, cede parcialmente los derechos a la firma
chilena, porque la firma chilena tenía acuerdos comerciales con Bridgestone y con Santander. Claro, sería un tipo de consorcio. Exacto. Le cede Sí, una parte y vos traes nuevos clientes Sí. que sponsoreen la Así es. copa. Y el acuerdo se hace entre estas dos empresas, y lo que nosotros no tenemos es un documento que informe de ese acuerdo. Pero la firma a la que se dio parte de los derechos, que es la firma chilena, fue la que pagaba los 10 millones de dólares. Entonces, esta también se vio perjudicada por esta acción de la Conmebol y inició conjuntamente con la firma inglesa la demanda contra la Conmebol por daños y perjuicios. Entonces, cuando la Conmebol contesta la demanda, plantea una excepción de arraigo con relación a la firma inglesa, en donde básicamente voy a explicar un poco lo que es el arraigo, básicamente dice la ley de que uno tiene que demostrar solvencia económica para estar en el juicio. Sí. Bueno, y gano en primera instancia, se rechaza la pretensión de la Conmebol del arraigo con costas, es decir, la Conmebol debía pagar por haber perdido en esa instancia, ¿verdad? Y ahí es donde empieza el largo peregrinar que nosotros ¿Quién era el juez? iniciamos. El juez Alexis Vallejo de Luque. Ok, el doctor Alexis Vallejo entonces da lugar a la demanda a ustedes, rechaza la sección de arraigo. Así y es. corre la demanda. Corre la demanda. La Conmebol plantea una apelación, va al Tribunal de San Lorenzo. Que sería el Tribunal de Alzada de Luque, para que se entienda. Exacto, sí. No todos son colegas, no todas nuestras claro, audiencias sí, son colegas, sí. por eso no voy explicando. Entonces, allí se integra un tribunal y ese tribunal revoca la resolución del juez de primera instancia, del juez de Luque, bajo dos argumentos. Porque también eran dos argumentos los esgrimidos por el juez para rechazarle a la Conmebol su pretensión de arraigo. A ver, ¿quiénes serían tu tribunal, doctor Alzada? ¿Quiénes componen ese tribunal de San Lorenzo? La doctora Elodia Almirón, sí. Patricia Centurión, y se tuvo que integrar con un miembro del Tribunal del Menor, que es la doctora Sonia de León. Entonces, esas tres señoras integraron ese tribunal. Okay. Y para revocar la resolución de primera instancia, ellas cometieron prevaricato, porque dijeron ellas de que el Tratado de las Leñas, que fue un tratado suscrito primeramente por 4 países integrantes del Mercosur, que son Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, luego de algunos años también fue suscrito por la República de Chile, cosa que ellos negaron en su sentencia, y necesariamente tenían que negar eso para echar por tierra el otro argumento del juez que hablaba de que había entre la empresa chilena y la empresa inglesa había un consorcio. Perdón, doctor, acá ya te interrumpo yo como colega. En una orden de prelación tenemos la Carta Magna de la Constitución Nacional, los convenios y tratados internacionales. ¿Cómo puedes negar un convenio suscrito por el país? No se puede. Yo no, hasta ahora no salgo de mi asombro. Yo hasta ahora no salgo de mi asombro como una persona como la doctora Elodia Almirón, que pretendía llegar a la Corte Suprema de Justicia. Porque, estuvo en mi programa, estuvo en el programa. Ella integró ¿sí? una terna, y ella niega en su... ¿Estás seguro, doctor? Acá dice, yo traje la resolución. Yo sé que mi equipo jurídico revisó todo, pero acá está, esta es la resolución. Esta es la resolución en donde dice de que Chile no suscribió el tratado. Cuando Chile suscribió en el 2009 y en el 2011, cuando el entonces canciller Jamet Franco recibe en propias manos de parte del embajador chileno acreditado ante nuestro país el documento que acreditaba que también Chile suscribió, la República de Chile también suscribió ese acuerdo. Y ese acuerdo es muy importante para que la gente entienda, porque ese chileno, esa empresa chilena o una persona chilena puede venir a Paraguay o a la Argentina o a Uruguay o a Brasil, plantear cualquier demanda sin necesidad de arraigar. Es decir, debe ser tratado como un connacional. Y lo mismo nosotros. Si nosotros no vamos a Brasil y de pronto sufrimos algún daño por un accidente de tránsito, nosotros no tenemos que presentar un arraigo, puesto que somos parte integrante de un territorio común.
Así fue como se diseñó esta ley. Y bueno, y esta ley... Pero está firmado por nuestro país, está firmante, está Chile, y en la sentencia se esgrime de que no es firmante Chile, que no es parte de ese tratado. Así mismo. Es muy importante el tema de la prelación jurídica acá. Constitución Nacional, Tratado y Acuerdos Internacionales. Luego vienen las leyes, decretos, y se desconoce eso dentro de la sentencia. Dentro de la sentencia. Que es lo que me observaron nuestro equipo jurídico, por eso... El artículo 137 de la Constitución Nacional que acabas de señalar es demasiado conocido. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer este tribunal? Verificar ante la Cancillería paraguaya, no digo ya la chilena, si este tratado fue suscrito o no por Chile, o ingresar a la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores para ver cuáles son los tratados firmados por el país y cuáles son los tratados firmados por los países adherentes. Totalmente, ¿así? Pero ahí es donde entra la pregunta, ¿dónde está la seguridad jurídica en el Paraguay? Porque yo me imagino que tu mandante, tanto el chileno como el inglés, han de estar... Muy preocupado. Sumamente. El chileno. O sea, seguridad jurídica, ¿dónde está? Te han de estar preguntando. Además, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Que se revoca la resolución del juez y ese mismo tribunal impone que mi cliente, para estar en el juicio, la empresa inglesa, debía poner en efectivo, en un plazo de un mes, $9.225.000. Pero vuelvo a lo mismo, una resolución contraria a un tratado internacional es nula de nulidad. Bueno, bajo mi humilde opinión, posiblemente sea nula, me imagino yo. Así es, pero bueno, ya está el daño hecho. Se retiró, la empresa chilena se retiró de la demanda porque me dijo claramente el dueño de la empresa. En Estados Unidos, donde litigamos, yo pondría ese dinero. En mi país, en Inglaterra, yo pondría ese dinero. Pero un tribunal dice que no existe un tratado que está vigente. Usted me pide que yo me vaya a poner $10 millones. No, yo no confío en la justicia paraguaya, yo me retiro. Y se retiró habiendo sido perjudicado en nada más y nada menos en $72 millones. ¿Y estarían recurriendo a los organismos internacionales? Seguramente. Lo que pasa es que todavía tenemos una parte de la demanda que no cayó, ¿verdad? Que es la empresa chilena, que es la que está continuando, que también se vio perjudicada, pero la Conmebol no le reconoce como parte, a pesar de que la Conmebol recibió los pagos de $10 millones de esta firma a quien desconoce. Habías hablado de la notificación del contrato. ¿Qué dice en la notificación de un consorcio de parte de esa sesión en el contrato madre, doctor? En el contrato dice que se deberá informar de una sesión, sea total o parcial. Okay. Pero en un juego de palabras, la Conmebol hace creer al juez, maliciosamente, que se debería haber notificado, y eso no dice el contrato. Entre una notificación y una información hay diferencias. Pero además de eso, usted está hablando de pagos realizados por la empresa. O sea, pagos realizados por la empresa. La relación laboral con eso, imagino yo que debería estar probada si es que ya pagó. Sí. ¿Y quién informa eso? El Banco Central del Paraguay. En la etapa de pruebas, el juez le pregunta... Ese informe es el que se adjuntó a la denuncia. Ese informe ya nosotros habíamos adjuntado al presentar la demanda, pero en el periodo de pruebas el juez le envía un oficio al Banco Central del Paraguay y le pregunta si la demandante Libertad Marketing Deportivo Limitada, empresa chilena, alguna vez transfirió o depositó en alguna cuenta que posea la Conmebol en Paraguay alguna suma de dinero, y le informa que en el año 2016 se dieron 3 depósitos, en el 2016. Sí. Uno de $10.200.000 y otros 2 de $5 millones y $5 millones respectivamente. O sea que esta empresa chilena pagó esas sumas siderales de dinero a la Conmebol. Así es. Y la Conmebol desconoce su conocimiento. O sea, no ahora sabe dice, yo no le conozco a este demandante. Doctor, al volver de la pausa, ¿cuál es la situación jurídica actual de este juicio? Ya volvemos luego de la pausa.
Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor Derlis Serpes, que nos está contando sobre un posible caso de prevaricato a favor de la Conmebol. Estimado doctor, ¿cuál es la situación jurídica hoy de ese expediente? Porque por un lado, una de las partes con la sección quedó afuera y continúa la empresa chilena. ¿Sería así? Así es, doctor. Bueno, la situación en este momento es que nosotros hemos recusado a estas 3 integrantes del tribunal por esos motivos y otros más graves aún, en donde la Corte Suprema de Justicia Sala Civil debe resolver este asunto. Debe resolver, lo único que nosotros pedimos es jueces que entiendan la ley, que no desconozcan la ley. Por eso vos estás hablando de un posible caso de prevaricato. El prevaricato ya se cometió, porque ¿qué es el prevaricato? El prevaricato es un delito tipificado en el Código Penal, en el artículo 305, que si mal no recuerdo dice cuando más o menos un juez así. falla en contra de la ley en ejercicio de sus funciones. ¿Sería? Sí, favoreciendo a uno Sí. para perjudicar a otro, entonces será sancionado con pena privativa de libertad de hasta 5 años, dice. Y en los casos muy graves, hasta 10 años. Entonces, en este caso, no es que desconoció una ley, sino que directamente dijo, esa ley no existe, cuando que existe. El Tratado Internacional. El Tratado Internacional, hace 12 años de su vigencia y ellos no se dieron por enterados. Y con eso favorecieron a la Conmebol y perjudicaron enormemente a mi cliente, pero a mí también. ¿Por qué a mí? Porque cuando yo gano en primera instancia, el juez le impone las costas a la Conmebol. ¿Qué significa eso? Que la Conmebol debería pagar mis honorarios, claro. ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo gané en buena ley. Totalmente. Y revocan la resolución y revocan también la posibilidad de que yo como abogado le cobre a la Conmebol por haber ganado en primera instancia. O sea, doctor, ¿cuánto se benefició la Conmebol con el contrato que trajeron tus clientes y cómo se benefició? Bueno, nosotros hicimos un cálculo y forma parte de eso del escrito de demanda, en donde le demostramos a los jueces de que a lo largo de los años la Conmebol recibió 238 millones de dólares. 238 millones de dólares. Desde el 2000 al 2000 a 2016, de parte de mi cliente. De ambos, del chileno, de ambos, y del del chileno inglés. y del inglés. Ok. Y cortaron la relación de manera ilegal, arbitraria, ilegítima, porque uno puede cortar la relación, Sí, pero tiene que pagar. Pueden rescindir. Tiene que pagar por la rescisión. En este caso, no solamente no nos pagaron ni un solo centavo, sino que además nos perjudicaron porque el contrato madre dice que nosotros tenemos derecho de preferencia si apareciese un tercer mejor oferente, cosa que no se cumplió. Tampoco se nos dio la posibilidad de continuar por otro periodo más. Y también nosotros teníamos contratos que iban más allá del año 2017 con estas grandes empresas vigentes. Okay. Entonces la Conmebol, al no continuar nosotros, tenía que habernos comprado y no nos compró, sino que se apropiaron de todos esos contratos y se beneficiaron directamente. Esos son los hechos, gravísimos. Entonces, la ley dice... Claro, y por eso van a recurrir internacionalmente. Así es. 278 millones de dólares. En principio era 123 la reclamación. Ahora lo que nosotros reclamamos es 51 millones de dólares, más los intereses que esto necesariamente tuvo que haber generado, ¿verdad? Pero acá lo importante, y los jueces que alguna vez deban resolver, yo les pido que se armen de coraje, porque no solamente de conocimiento tiene que armarse uno que pretende ser juez, sino sobre todo de coraje, porque todo el mundo sabe que la Conmebol es una institución poderosísima, que maneja recursos casi ilimitados en nuestro país y que permea amplios sectores de la sociedad y sobre todo sectores políticos. Entonces, los jueces no están ajenos a una fuerte presión, a un fuerte cabildeo, a un fuerte lobby que están haciendo ellos. ¿Hablamos de un lobby político, doctor? ¿Un posible lobby político? De lobby político y de todo tipo, de todo tipo. Los jueces son temerosos. 10 jueces se inhibieron del caso. No, y esa parte no contaste, doctor. adujeron amistad conmigo.
Adujeron la amistad conmigo. Miren, amigos tuyos, se van a tu cumpleaños. No, No. no, no, no. Nos mandaron regalos, nada. No, nada, nada. Entonces, cuando uno habla con ellos, yo le digo, ¿por qué se inhiben? No, es demasiado fuerte tu contendor. Y con este agravante de que en otro caso habían conseguido la remoción de 3 magistrados. Entonces, ese es un mensaje demasiado fuerte. La remoción de 3 magistrados sería la Conmebol. Sí. En otra demanda. En otra demanda, que no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Ok. Entonces, yo hablé con uno de los que se inhibió luego de mí, que obviamente no voy a decir su nombre. No es necesario. Me dijo, mira, Derlis, vos tenés razón en tu demanda. Seguramente no tenés toda la razón en todos los puntos que planteás, pero yo te quiero decir una cosa, tu pretensión es demasiado alta. No hay juez en el Paraguay que firme una sentencia como esa. De eso se trata la seguridad jurídica, corresponde por derecho. No debería temblarle la mano a nadie. Claro. Sí, corresponde por derecho. Sí, corresponde o no corresponde. Y esa debe ser toda la discusión. A nivel de corte, hay un fuerte cabildeo. Hoy en día esto está en la Corte. Hoy está en la Corte. Está en la corte con respecto a la sección. En la Corte, por lo menos 2 ministros están haciendo un intenso lobby para que esto sea rechazado. Fuerte acusación, doctor. 2 ministros de la Corte haciendo un lobby contrario. Es que eso es verdad. Y el caso, yo no sé cómo ellos tienen conocimiento, pueden tener conocimiento, si el expediente no llegó todavía a instancias de la Corte. Es grave. Está gravísimo. Claro que es gravísimo, grave. por supuesto. Claro que es grave. Pero esa es la realidad que le toca vivir al paraguayo. Esa realidad le toca vivir al abogado que defiende o representa intereses. Porque nosotros no representamos intereses nuestros. Pero claro que nos afecta también porque esta es la profesión que elegimos. Pero esa es la verdad. Y no tengo miedo de decirlo, porque ya me perjudicaron demasiado. Y ya no estoy dispuesto a callar ni a consentir, porque hasta ahora consentí algunas cosas. Como por ejemplo, el hecho de que 2 de estas magistradas, que eran ¿Quiénes son estas magistradas, doctor? Elodia Almirón y Sonia León, eran mis compañeras de promoción, mis amigas. Y nunca quise, más allá del grave perjuicio que me ocasionaron a mí y a mi cliente, me resistí a llegar a esta instancia. Pero no me dejan ninguna oportunidad porque ellas se aferran al expediente. O sea que incluso con la recusación que está en la Corte Suprema de Justicia hoy, ellas no se desvinculaban. Bueno, no, ellas dicen que es el producto de mi imaginación. ¿Quién era la otra jueza, doctor, el tercer nombre? Patricia Centurión. Patricia Centurión. Y no sueltan el expediente, por así decirlo. No sueltan el expediente, cuando que lo único que yo le pido a la Corte es que ponga jueces decentes. Y hablo de decentes porque si uno se da cuenta, porque tuvieron la oportunidad de darse cuenta de su gravísimo error, cuando ellos suscribieron con su firma de que Chile no firmó el acuerdo, yo tuve oportunidad de hablar con ellas después. ¿Y el acuerdo está? Y el acuerdo está ratificado, está presentado en la Cancillería. Doctor, y me estabas diciendo, para ir redondeando, de no conseguir justicia entonces en el país, irían a instancias internacionales contra el país. Contra el país y contra también de los magistrados, porque acá hay que decir una cosa. El Estado paraguayo no tiene por qué estar siempre soportando el desliz de sus agentes, de sus funcionarios. Cada uno tiene responsabilidad personal. Y acá hay una grave responsabilidad personal en estas personas que dicen una cosa, cuando que está a la altura de googlear para saber si ese tratado fue suscrito o no. Totalmente, Miguel. Y el perjuicio que se causa. ¿Qué es lo que pasa? Acá nosotros estamos muy habituados al silencio y yo mismo he cometido ese error de no haber recurrido a la prensa. Por eso es que yo le agradezco esta oportunidad, porque esta es la primera vez que estoy haciendo pública esta situación. No, nosotros siempre hemos prometido un espacio, siempre y cuando manden su denuncia a esta dirección de mail, adjunten toda la documentación y si lo vemos pertinente, por supuesto que sí. Mi querido doctor, mira, sí, un placer haber compartido contigo y ojalá encuentres la justicia que están buscando. Agradezco
profundamente esta oportunidad y quiero decirles a los ministros de la Corte, porque no sé quién hace 2 semanas atrás instaba a los profesionales a denunciar. Bueno, yo denuncié, está por escrito mi denuncia. ¿Dónde denunciaste, doctor Jurado? No, denuncié en el propio expediente que ahora debe ser resuelto en la Corte. Superintendencia sería. No, en la sala civil, en la propia sala civil. Su propia sala Sí, civil. en donde están los doctores Alberto Martínez Simón, el doctor César Garay Sucolillo. ¿Y el doctor Jiménez Rolón? No, yo le recusé a Jiménez Rolón y con causa y se excusó. Y integró el doctor Ramírez Candia. Entonces, en manos de ellos está esta decisión. Lo único que yo quiero es que personas que no les tiemble el pulso para firmar lo que corresponda. Un derecho dentro de lo que es los derechos humanos, ser juzgados por jueces imparciales y competentes. Así es. Gracias, doctor. Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando en nuestro bloque de denuncias. Por favor, los que piensan que tienen algún derecho y que no se le está dando lugar o cabida, pueden enviar sus denuncias a esta dirección. Nosotros las haremos analizar por un grupo jurídico nuestro y le daremos un espacio como lo hemos prometido. Contamos hoy con la presencia del doctor Eduardo Bernal. Buenas noches, estimado doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y por la valentía de estar denunciando hechos que afectan no solamente al ámbito jurídico, sino que como nación, como país que pretende lograr incluso un grado de inversión, este tipo de programas ayuda bastante para ir mejorando nuestro sistema judicial. Y es el objetivo, mi querido doctor, de que la gente que no esté recibiendo en justicia lo que corresponde tenga un espacio en este canal y en este programa, sobre todo para poder hacer la denuncia con toda responsabilidad, por supuesto. Y lo que nos trae el doctor Eduardo Bernal ahora es una supuesta complicidad de la Fiscalía en el despojo de propiedades en el expediente del ya sonado caso Sopeña. Es así mismo. Este expediente arranca en virtud a que un joven, Mariano Sopeña, recurre a un amigo a los efectos de que le ayude a solucionar algunos temas judiciales que estaba teniendo en virtud a que estaba con el fallecimiento del padre, empiezan algunos a falsificar documentos, pagarés y empiezan a demandar en procura de esta propiedad. Esta propiedad es una propiedad valiosísima. ¿Cuál sería la propiedad, mi querido doctor? Esta propiedad está viniendo por el Tapetuyá, rumbo a Luque, pasando detrás de la aeronáutica a la mano derecha, son 4,5 hectáreas, casi 5 hectáreas, en un barrio de un gran crecimiento y despliegue inmobiliario, un pulmón espectacular, donde incluso había cedro, lapacho, madera de cedro y lapacho. Nosotros con la investigación fiscal hemos ingresado a la propiedad, hemos encontrado los troncos de trébol inclusive en esa propiedad. 133 árboles de trébol existían en esa propiedad, fueron talados, robados, saqueados totalmente. Recordemos para la audiencia que no son colegas, pues los colegas los conocemos todos al doctor Bernal. Él es fundador prácticamente de la Fundación Moisés Bertoni. Por lo tanto, es importante destacar que sabe lo que está hablando cuando hablamos de árboles. Mi otra faceta también. Entonces recurre a su amigo de apellido Benlin a los efectos de que le recomiende un abogado que lo pueda defender. ¿Cuál de los Benlin, doctor? Creo que es Kevin Benlin, el hermano de Patrick Benlin. Ok. ¿Verdad? Son una familia. Bueno, entonces recurren a una ayuda de su amigo, le recomienda una abogada que termina traicionándole. ¿Quién sería esa abogada? Gilda Bordón. La abogada Gilda Bordón. Y el 1 de diciembre me llama Mariano Sopeña, me dice, me están desalojando de mi casa. Entonces, pasame la foto de la orden. Ay, te puedes desalojar sin orden judicial. Me pasa la foto de la orden judicial de desalojo.
recurro al juzgado de paz en Asunción, por un desalojo hecho en Luque, ya primer hecho llamativo, voy al juzgado de paz, nadie conoce el expediente. Uno puede, con estos 30 años de ejercicio de la profesión, uno ya... Hay una orden de desalojo en un expediente que no se encuentra en el juzgado al cual en teoría correspondía. Correcto. Son expedientes fantasma. Así mismo. La cara de asombro de todos los funcionarios en el juzgado de paz, en virtud de que no existía ese expediente, nadie conocía ese expediente. Busco en el cuaderno, ¿verdad? Todavía era manual. Jamás se registró ese expediente. Entonces voy directo a la fiscalía a denunciar de que se está haciendo un desalojo con una orden judicial falsa. Claro. Para mí en ese momento la orden judicial era falsa. La fiscal Sandra Ledesma, Sofía Galeano, actúan de manera inmediata y no voy a cansar de reiterar este hecho. Allanan el juzgado de paz y se encuentran de que nunca existió el expediente judicial de desalojo. Perdón, doctor, porque yo siempre digo, nosotros destacamos en este programa lo que está bien hecho. Vos te vas, constatás de que ese expediente no existe, haces la denuncia en la fiscalía y la fiscal Sandra Ledesma, ¿y quién más? Sofía Galeano. Sofía Galeano se van y allanan de inmediato el juzgado, que es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Perfecto, le felicito a la fiscalía, un trabajo bueno. Yo bueno. también. Y se detecta que no existe jamás, nunca existió el expediente. Por ende, la orden de desalojo hasta es inventada, o sea, está fraguada. robusteciéndose la posibilidad de su falsedad. De ahí se constituyen a la sección estadística de la Corte Suprema. Ok. Y la sección estadística de la Corte Suprema informa en ese momento, acá demuestro el acta, de que ese expediente de desalojo nunca se pagó tasa judicial ni nunca fue a estadística. O sea, que se constata de manera fehaciente de que no existe el documento o el expediente por el cual se da esa orden de desalojo. Por ende, no existe tampoco la orden de desalojo. Así mismo. Ok. Continúan las diligencias investigativas y descubrimos que la propiedad fue transferida ya hacía un tiempo a nombre de una sociedad anónima. Nuevamente... Ahí me perdí, doctor. Claro. ¿Qué es lo que pasó acá? Vamos a empezar por el final. Se falsificó una orden judicial por el cual se transfirió la propiedad. Se fraguó un expediente que nunca existió. Emma Nil Saturó sobre obligación de hacer escritura pública contra la propietaria de la propiedad. Ese ya es otro expediente. Claro, ese es el antecedente del desalojo. Ah, ok. Claro. Ahí entonces, se fragua, se falsifica un supuesto proceso judicial de obligación de hacer escritura pública en el que sale una sentencia donde se obliga a transferir la propiedad. ¿En virtud a un contrato de...? En virtud a un supuesto contrato de compraventa por 15 millones de guaraníes de una propiedad de 4,5 hectáreas en Luque. Espera. A ver, perdón, doctor. Vamos a hacer hincapié en esto. Sí. Supuestamente, el propietario, el legítimo propietario, vende 5 hectáreas en Luque, detrás del aeropuerto. Así mismo. Una bruta propiedad a 15 millones de guaraníes. Y eso fue un juzgado de paz por el monto entonces. Así mismo, claro. ¿Quién fue el juez de paz? La jueza estaba ya fallecida en ese entonces. ¿Y la jueza estaba muerta? Claro. No. Esto es de terror de principio a fin. ¿Estuvo muerta antes de que se firme la sentencia o luego? Antes. O sea que firmó una muerta la sentencia. Firmó una muerta la sentencia, correcto. ¿No? ¿Saben por qué hay que hacer hincapié? Pues, porque nuestra seguridad jurídica en el país, todo este tipo de casos le afecta al país, a todo el país, no solamente a los ciudadanos y al sistema judicial y a los administradores de justicia, sino que a todo el país. Doctor, vos no estás diciendo que una persona muerta, una jueza muerta, firmó la sentencia por la cual obligaba la transferencia. Así mismo. Se transfiere la propiedad y
por esa transferencia a una nueva sociedad anónima integrada por estos Benlin y otros más, le hacen el desalojo. En un nuevo expediente ya. En un nuevo expediente. Ese ya es otro desalojo. Claro, con esta investigación, con esta denuncia penal que hicimos, descubrimos que nunca existió el juicio de obligación de hacer escritura pública, de donde salió la sentencia judicial. Pero otro expediente fantasma. Claro, el expediente madre que obliga a la transferencia de la propiedad no existe. Está demostrado con el acta de allanamiento a la sección estadística de la Corte, en la cual la jefa Gladys Monjes dice: el expediente Emma Nilsa Turó contra Formasa sobre obligación de hacer escritura pública no existe en el sistema Judisoft y la sentencia número 77/71 no se haya registrado en el sistema. Se transfiere una propiedad, déjame entender mi querido doctor, pues es gravísimo, se transfiere una propiedad en base a una sentencia que se da en base a un expediente que no existe, Así ni el mismo. expediente, ni la sentencia, y la jueza está muerta. Así mismo. Completo. Completo. Completamente. Bueno, no solamente eso, para encubrir y para que nunca se haga un peritaje del supuesto contrato de compraventa por 15 millones de guaraníes, el abogado Fernando Vicente Canillas hace una denuncia ante la comisaría el 21 de noviembre, hace una denuncia de que a él se le robó el expediente que él tenía en su auto. Pero, expediente que no existía luego. No, pues el expediente, pues si existía, tiene que estar en Judisoft. ¿El abogado de quién es este señor? De Emma Nilsa Turó, la prestanombre que se prestó para que se transfiera a su nombre la propiedad. Okay. La que supuestamente hizo el juicio de obligación de hacer escritura Y pública. a él se le roba físicamente el expediente, que Supuestamente. Judisoft dice no existe. Claro. Pero ¿para qué hacen eso? Para que cuando se pida el peritaje del contrato privado de compra-venta, Que no existe, porque no está el expediente. Presumo. Él Estoy pueda decir, no se puede hacer peritaje porque se me robó el expediente, acá está la denuncia. ¿Qué hace la fiscalía? Sofía Galeano y Sandra Ledesma allanan la comisaría. Y descubren que el acta 311, donde el abogado denuncia el robo del expediente, resulta que en ese libro se encontró realmente la denuncia de un ciudadano en el cual denuncia el robo de su chapa. O sea, espera, expediente falsificado, que no, el expediente debería estar en el juzgado, siempre. Claro. O sea, debería existir. Vos te vas a preguntar el sistema Judisoft, tiene que decir el expediente tanto, sí, inició en tal fecha, pagó esto, se pagó los trámites, sí, está a cargo del juez fulano de tal. Bueno, eso no existió. No existió. A ciencia exacta no existió, ya se pidió la corte al respecto, sistema Judisoft. En base a eso, un contrato de compraventa que vos no vas a ver nunca, claro, porque no está. Y también, posiblemente, estamos hablando acá, o me corregirás, doctor, de que la propia denuncia donde se roba el supuesto contrato también es falso. También es falso, así mismo. Acá está la denuncia que hace el ciudadano del supuesto robo de expediente y acá está el acta de allanamiento donde se demuestra que esta denuncia también es falsa. ¿Y quién allana eso, doctor? Los fiscales Galeano y Sandra Ledesma. Entonces estamos hablando por un lado. ¿Sabe por qué, doctor? Hay que dar al César lo que es el César. O sea, sí, tenemos dos fiscalías, por así decirlo. Una fiscalía que hace su trabajo, que está a cargo de esta doctora Sandra Ledesma, y también este doctor Galeano, y después pasemos a la otra fiscalía, por así decirlo. Así mismo, correcto. Ok. Luego se constituyen a la sección ingresos judiciales, donde la unidad penal que investiga la denuncia que habíamos realizado pregunta si el expediente Emma Nilsa Turó sobre obligación de hacer escritura pública, el cual tuvo ingreso en el juzgado de paz de la catedral, informe al respecto. La sección ingresos judiciales, es decir, el primer acto, que es pagar la tasa judicial, informa: no se encontraron registros de pago en concepto de obligación de hacer escritura pública del expediente mencionado. Informe de tasa judicial.
Es decir, no se pagó la tasa judicial. No existe el expediente, nadie está exento del pago de tasas judiciales. No puede haber expediente sin pago de tasa judicial. Muy bien. Continúan los hechos en el acta, porque en cualquier juicio de obligación de hacer escritura pública, termina con la sentencia y el escribano se constituye al juzgado a los efectos de transferir la propiedad. ¿Correcto? Pues el escribano ya estaba sabiendo de todas estas denuncias. Claro. Para contarnos bien en detalle, mi querido doctor, al volver de la pausa. Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor Eduardo Bernal, que nos está explicando en detalles el caso de esta familia Sopeña, que realmente me quedo anonadado, no sorprendido, pues sobrepasa mi sorpresa en el sentido de que estamos hablando de expedientes, de varios expedientes que nunca existieron, de una jueza muerta que firma una resolución post-morte, por así decirlo, y de un desalojo falso, y de un precio de 15 millones por 4,5 hectáreas en la zona central, la más cotizada, y sería la parte de la Comebol, justamente estábamos hablando de la Comebol anterior, o sea, sería esa zona, ¿verdad? Prácticamente. Así mismo, sí. No, pero prepárate porque hay muchas más sorpresas. Doctor, adelante, lamentables sorpresas. Muy bien, detectado que no existe el expediente judicial, nunca se pagó tasa judicial, nunca pasó por el sistema de estadística, ninguna sentencia. Pero eso da, disculpa doctor mi ignorancia, pero eso da plena fe o certeza de que los expedientes no existieron, correcto, salvo que alguien litigue sin pagar tasa, que no existe. Claro. No existe. Absolutamente. Eso es imposible que exista un expediente que no haya pagado tasa y que nunca en todos los procesos precluidos de un expediente vaya a estadística. Okay. Cualquier resolución interna, cualquier AI, cualquier proceso en rebeldía va a estadística. En este expediente de obligación de escritura pública no existe un solo expediente, ninguna resolución que haya pasado por estadística. Estadística, para nuestra teleaudiencia, doctor, de que no son colegas, es la que lleva justamente la estadística, lleva el censo y las resoluciones, es la parte numérica y de fondo de todas las resoluciones judiciales que se guardan en un archivo que tienen todas las resoluciones de todo el país. Es el registro y de ahí la Corte. No estaba. Es el registro de la Corte donde están todas las resoluciones judiciales del país. Y ahí no existían estas resoluciones. No existe, hasta hoy día no existe. Ok. Muy bien. Para tratar o intentar darle ingreso a estadística de la sentencia, que ya no existe luego, no tiene luego vida judicial, hicieron otra sentencia judicial, la número 77/21. 77/21. Claro. Entonces, en el registro público existe una sentencia donde dice reconstitución de expediente Emanil Saturó contra Formasa sobre obligación de hacer escritura pública, con un membrete que dice Corte Suprema de Justicia. Es el que le entregamos a la producción. Claro, es el que le entregamos. Pero luego intentaron introducir a estadística la sentencia para darle vida a esa sentencia, pero se olvidaron de ponerle el mismo membrete, porque el expediente que fue a estadística, la sentencia que fue a estadística dice dice Poder Judicial. En el otro, el logo dice Corte Suprema de Justicia. El juicio está caratulado como Emanil Saturó, en el que fue al registro está caratulado como Reconstitución Emanil Saturó. Y en teoría, el que va al registro y el que va a estadística debe ser la misma sentencia. Por supuesto, si es una reconstitución. Claro. O sea, estamos hablando de ambas sentencias que son falsas. Ambas sentencias falsas. Y encima ni siquiera vieron los detalles. Para la persona que haya hecho o probablemente hecho eso, ni siquiera cuidó los detalles. Ni siquiera cuidó el número de fecha, el número de tipo de letra. La firma de la jueza se nota claramente que es otra firma. La que está en registro es una firma, la que está
la que intentaron, porque no está, la que intentaron introducir en estadística es otra firma. El tipo de letra, la redacción, totalmente diferente. Trataron de imitar, pero no absolutamente, partiendo luego del logo. Si vos tenés un logo que dice Corte Suprema y el otro logo que dice Poder Judicial, arrancamos que no estamos hablando del mismo, de la misma hoja, del mismo expediente. Bueno, muy bien. Hasta ahora, doctor, yo entiendo la parte de la Fiscalía en un buen proceder entre los allanamientos y demás. Tenemos expedientes y resoluciones inexistentes, pues no pagaron tasa, por lo tanto puedo presumir, yo creo que de manera coherente, de que no existieron esos documentos. Y seguimos contando, doctor, ¿dónde viene la complicidad de la Fiscalía? Luego se allana la escribanía del escribano que supuestamente se constituyó al juzgado a los efectos de hacer la escritura pública de transferencia. ¿Quién sería el escribano? El escribano Valdovinos. El escribano Valdovinos, cuando se allana su escribanía, se sorprende y dice, no, yo nunca me constituí al juzgado. Esto ya me trajeron todo hecho, lo que yo tenía que firmar y firmé. Acá está el acta. Los escribanos, en la sentencia judicial dice, se constituyó, porque en la sentencia pues se hace una transcripción de todo lo que pasó en el expediente. Entonces dice, el escribano se constituyó a los efectos de realizar la escritura pública. Y el escribano, bajo acta, en el momento del allanamiento, reconoce que él nunca se constituyó al juzgado a los efectos de transcribir la sentencia. Yo nunca tuve a la vista la sentencia original, dice el escribano. Mamá quería. Claro. Pero ¿qué pasa? 52 recusaciones de fiscales hicieron la defensa. 52 en total. ¿Quién es la defensa, doctor? Y está el doctor Ricardo Preda, Álvaro Arias, Enrique García y otros abogados más, ¿verdad? Que están en su papel de defensores, ¿verdad? Es su función, es su trabajo. Es su función, su trabajo. Recusaron a todo Central, a todo Capital, hasta dar con la fiscal Estefanía González, fiscal a medida, que pide el sobreseimiento provisional de todos los encausados. ¿Basado en qué? Basado en que la sentencia de desalojo, porque se hizo un peritaje de la firma, de la jueza, de la sentencia de desalojo, es original. Pero la sentencia de desalojo, no estamos hablando de una jueza que ya estaba, ya me perdí un poquitito, Correcto. por eso ya estaba muerta. No solamente eso, la sentencia de desalojo es algo absolutamente accesorio a lo que estamos discutiendo. Si los expedientes de Yudisov está diciendo que no existe el principal. Claro, la sentencia de obligación. ¿Quién es la fiscal? ¿Quién es la fiscal? Estefanía González. La fiscal Estefanía, lamentable actuación de la fiscal Estefanía González, lamentable. No es la primera vez que escuchamos en el programa. Lamentable. Es el peor tipo de corrupción, es la inutilidad. Ese es el peor tipo de corrupción. Porque, digo honestamente, me hubiera gustado enfrentarme a un sobreseimiento provisional y luego se convirtió en definitivo, en la cual uno debe pensar seriamente el expediente donde está pisando, ¿verdad? Pero cuando uno se da cuenta de que existe torpeza en la investigación fiscal, aborrece este tipo de resoluciones porque realmente es lamentable, es terrorífico basarse en que el sobreseimiento provisional está basado en investigaciones que no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, este tema de que no existe la tasa judicial no se investigó. Pues como si esa es la fuente principal. Obvio. O sea, la fiscal María Estefanía González no investigó eso. No investigó, no absolutamente. No, en su pedido de sobreseimiento definitivo dice, teniendo además en cuenta que el informe de estadística, el expediente no fue ubicado, dice. Y eso no dice el informe de estadística. El informe de estadística dice que no existe el expediente judicial. Entonces, muy diferente de que no haya sido ubicado. ¿Le denunciaron a la fiscal María Estefanía González, doctor? Quiero terminar este pequeño relato. ¿Cómo no? Hicimos una denuncia de todos estos hechos, de toda esta serie de irregularidades a los 9 ministros de Corte. A los 9 ministros de Corte le envié notas relatando uno a uno esta actuación fiscal.
en sesión de noviembre, el Pleno de la Corte pide la investigación de esto, de toda esta serie de hechos. Noviembre del año pasado. El año pasado. Ok. Se remite el pedido a la Fiscalía General del Estado, a los efectos de que la Inspectoría investigue estos hechos. Hasta el momento no tengo ninguna respuesta de parte de la Inspectoría y ya se realizó la audiencia preliminar del sobreseimiento definitivo. O sea que ya lo que salga después. Me reúno con la fiscal adjunta Patricia Rivarola, Sí. porque la jueza Jennifer Isfrán le dio trámite de oposición Y pasa a Fiscalía General a la adjunta Patricia Rivarola. Patricia Rivarola. Le explico toda esta situación a Patricia Rivarola, fiscal con la que realmente tenía esperanza, tenía muy buena referencia de ella, pero presenta un sobreseimiento definitivo lamentable. Lamento mucho la actuación de la fiscal Patricia Rivarola, donde en el sobreseimiento definitivo no hace una sola mención con respecto a la falsedad del expediente obligación de hacer escritura pública. De 15 millones. De 15 millones de guaraníes, claro. Ni una sola mención con respecto al informe de estadística de que no pasó por tasa judicial y de que estadística no tiene ninguna sentencia relativa al tema. Doctor, Ni una ¿recuperaron sola la mención. propiedad? El juicio civil de nulidad está en curso, porque, claro, hicimos la acción penal y también el juicio. Eso está en curso con miles de chicanas de parte de los demandados, pero está siguiendo su curso. Esperemos que no sufra este destino, pero quiero volver un poco a la lamentable actuación de la fiscal Patricia Rivarola, en que acá en su requerimiento, nada de esto que hemos hablado, ella hace mención. Y se basa en. Se basa en que la empresa Formasa, que es la propietaria de los integrantes de los Sopeña, ¿Quiénes son los socios Formasa? son unos panameños, pero Sopeña tiene el poder Ok. total y el manejo absoluto. Ninguna investigación conducente a investigar todos estos hechos irregulares. Ni una sola. Querido doctor, te voy a tener que invitar para otro programa, pues evidentemente lo tuyo es muy largo y no pudimos concluir. Debemos irnos, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.